Hola, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que lo ven después a lo vivo. Buenos días para aquellos que ya nos están viendo. Queremos empezar este día para alabar a Dios, para exaltarlo. Y les quería compartir una frase, pero está basada en la historia de Juan 21, si ustedes después lo quieren buscar. Juan 21 y en el versículo 9 comienza, pero si quieren leerlo completo. Es la historia después de que Jesús muere. Los discípulos están muy tristes, dice la Biblia, porque Jesús había muerto. Y dice que Jesús ya había resucitado, ya se les había aparecido, pero ellos se veían tristes. Y Jesús una vez más los vuelve a encontrar y dice que Jesús les había preparado el desayuno a sus amigos, a sus discípulos. Los discípulos habían estado pescando y estaban muy cansados y Jesús los estaba esperando en la orilla con el desayuno listo. Y dice que Pedro, uno de los amigos de Jesús, se tira y empieza a nadar hacia la orilla de la alegría de ver a Jesús una vez más. Y hay una frase que me compartieron sobre esta historia y dice: algunas personas que fracasaron o que tuvieron problemas, más que consejos, juicios y palabras, solo necesitan un cálido gesto que les devuelva la confianza y las ganas de vivir. Los discípulos estaban tristes, habían perdido a su amigo, a Jesús. Y Jesús, en lugar de criticarlos o de decirle ¿por qué no creen que yo estoy?, simplemente les preparó un desayuno y los esperó y los abrazó y comió con ellos. Entonces en esta mañana te quiero invitar con la canción que vamos a cantar ahora, que dice que hay libertad en la casa de Dios, que somos sus hijos. Dice que cuando hay libertad de Dios hay sanidad. ¿Sí? Esta canción dice eso. Entonces yo te quiero invitar a que en esta mañana pienses en alguien que sepas que esté lastimado, que esté dolido, que fracasó en algo, que vos pienses en esa persona hoy y puedas con esta canción orar y pedir que Jesús hoy pueda traer sanidad, que hoy Jesús pueda traer palabra de vida a esa persona y que vos seas, ¿sí?, el canal, que vos seas esa persona que Jesús utilice para sanar a alguien. Y si hoy vos estás lastimado, si hoy vos te sentís deprimido, si sentís que fracasaste en algo, déjame decirte que donde está el Espíritu de Dios, donde nosotros adoramos a Dios, Él está y Jesús está, no para juzgarte, no para condenarte, sino que en su gracia Jesús está para sanarte. Así que con esta canción, si la sabes, cántala con este sentir. Si no la sabes, escúchala y pensá en esto, en que vos podés ser la persona que ayude a sanar a otros a través de Jesús. Y si no hoy, vos podés ser sano por Jesús y por su gracia. Porque soy amado,
podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres. Yo soy libre, somos libres. Yo soy libre por su sangre, por su sangre. Libre soy, somos libres, somos libres, somos libres, somos libres por su sangre, por su sangre. Libre soy, y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Muchas gracias, chicos. ¿Cómo les va? Les saludo, esperando que estés bien donde estás. Quiero dar gracias a Dios en este domingo por poder estar, por poder juntarnos, vos desde tu lugar donde estás y compartirte la palabra de Dios. Hoy quiero hablar de la vida de un rey de Israel, el rey David. Tocar algunas cositas que tienen que ver con algunos acontecimientos que pasaron en su vida. Primera de Crónicas 13. Vamos a empezar a leer del 1 al 7. Primera de Crónicas 13, es del 1 al 7. Comienza la palabra de Dios diciéndonos: David consultó a los jefes de su ejército y después le dijo a los israelitas. David ya estaba en el reinado de Israel. David ya gobernaba sobre el pueblo de Dios. Dice David, desde que Saúl era rey, nos hemos olvidado del cofre de Dios. Por eso, si ustedes creen que está bien y si es la voluntad de nuestro Dios, vamos a llamar al resto del pueblo y también a todos los sacerdotes y los ayudantes que están en sus ciudades y tierra de pastoreo. Los invitamos para que, juntos con ellos, traigamos el cofre del pacto de Dios. Y los israelitas aceptaron lo que David propuso. Entonces David reunió a todo su pueblo de Israel, los reunió desde Sior, en la frontera de Egipto, hasta la entrada de Jamar. Luego fue con ellos a Kiriat Jearim, también llamó a Baalá de Judá, para llevarlos a Jerusalén, el cofre del Todopoderoso. Antes ese cofre se ora a Dios, que reina entre los querubines. Los israelitas sacaron el cofre de la casa de Abinadab y lo pusieron sobre una carreta nueva que iba guiada por Usa y Ahio. Cuando David empieza a gobernar, nos cuenta la palabra, dice algo. Nos hemos olvidado, durante todo el reinado del rey Saúl, nos hemos olvidado de el arca. El arca representaba la presencia de Dios. En el arca estaban las leyes dadas por Dios y también dice que estaba el maná y la vara de Aarón.
Esa arca se nos dice que allá por Éxodo 25, Dios manda a diseñar este lugar donde donde estaba representada su presencia. Esa arca había sido olvidado. Esa arca había sido no tenida en cuenta durante muchos años. Ahora, el pueblo de Dios había dejado lo más importante que tenían para adorar a su Dios olvidada. Fueron pasando muchas cosas durante el reinado de Saúl. Fueron pasando como se dice, corrió mucha agua debajo del puente. Pero habían dejado algo muy importante. Era olvidado aquello que sostenía la vida espiritual del pueblo. En esa época todo giraba alrededor del culto. Toda la vida tenía que hacerse alrededor de esta presencia. Y hoy en día sucede lo mismo. Hoy en día a veces tenemos esta tendencia de olvidarnos de las cosas que nos sostienen. De olvidar y dejar de lado aquello que en nuestra vida tiene que ser el eje, que es Dios. A veces lo disfrazamos en cuestiones que tienen que ver con el hombre, con el clero, con una institución. Y metemos a Dios y nos olvidamos. ¿Cómo le pasó al pueblo? Dice David que ellos invitaron a todos a traer el arca, juntaron todo el pueblo de distintos lugares, hicieron venir, porque el tema de Dios no era un tema para algunos, no era un tema para pocos, no era para algunos iluminados o ciertas familias, sino que todo el pueblo tenía que ser consciente de que esto es lo primordial, era lo primordial para este pueblo. A veces en esto que yo te digo de que tenemos conflicto con la religión o con una institución, creemos que las cosas de Dios es para algunos iluminados, para algunas familias. Pero lo que sucede acá, lo que hace David, que convoca a todos, es lo que tiene que suceder en este tiempo. Hablar de Dios y volver nuestro corazón a Dios no tiene que ser una actitud de pocos. Hay situaciones que nos golpean en donde no alcanza que algunos inclinen sus rodillas para clamar a Dios. Todos tenemos que ponernos de acuerdo, desde el menor hasta el más grande. Cuando una familia está en crisis, muchas veces no alcanza con que uno de los padres o algún hijo se vuelva a Dios. Es necesario que toda la familia vaya a buscar a aquellos que han olvidado, aquellos que han dejado de lado, aquellos que han quitado de su vida. ¿Sabes cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Cuántas situaciones difíciles evitaríamos pasar si en una familia que se está desmembrando, que se está desarmando, todos sus integrantes vuelven el corazón a Dios y deciden ir a buscar a aquellos que han dejado de lado por diferentes circunstancias? Dice que todo el pueblo acompañó, esa arca acompañaba al pueblo durante todo el desierto. Y hoy no estaba en el lugar donde tenía que estar. Lo habían dejado olvidada. 20 años dice que estuvo olvidada. Lo más importante había sido dejado de lado y durante 20 años este pueblo se dedicó a vivir o a acostumbrarse a vivir con Dios sacado de primer lugar. Ahora, dice que el arca estaba en la casa de un tal Abinadab. El arca llegó a la casa de Abinadab. ¿Cómo llegó a esa casa? No era el lugar. Estaba en una familia israelita. Estaba en una casa del pueblo de Dios. Pero no estaba en el lugar donde Dios quería que esté, que era el centro de su nación. Ahora, la palabra nos cuenta cómo llega el arca a ese lugar. En Primera de Samuel, yo te voy a ir contando un poco así rápido la historia porque es muy larga. Primera de Samuel, el capítulo 4, nos cuenta que el pueblo de Israel está en conflicto con los filisteos, un pueblo enemigo, un pueblo que siempre tenía conflicto con el pueblo de Dios. Entonces dice que este pueblo entra en guerra y en el primer encuentro mueren alrededor de 4.000 personas. Entonces el pueblo de Dios, que tuvo una baja importante,
se acuerda del acta y le pide que la traigan. Piden que traigan el acta para que el arca del pacto de Dios, para que de una forma los defienda. Cuando el arca llega al lugar, al campo de batalla, el pueblo empieza a celebrar, empieza a danzar. Los filisteos dicen que empezaron a tener miedo porque no era cosa menor el arca. Que el arca esté en ese lugar era sinónimo de victoria. Y dice que se enfrentan. ¿Y saben qué? El pueblo pierde de Israel. Dice que murieron alrededor de 30.000 personas que salieron huyendo los israelitas. Los encargados en ese momento eran los hijos del profeta Elí. Estaban al cuidado o manejaban, porque ya Elí era una persona mayor. Ofni y Finnes se llaman. Ahora el arca es traída y el pueblo de Dios pierde. ¿Cómo puede ser esto? Que aquello que estaba la presencia de Dios y ellos se acordaron y la trajeron, pierdan. Y dice que el arca es llevada cautiva o la roban los filisteos. La dejaron al arca y salieron huyendo. Lo importante era salvar la vida, no la presencia de Dios. Ahora, a veces nos pasa esto. A veces cuando tenemos circunstancias o cuando estamos en pérdida, acudimos a Dios, pero más que con la necesidad de que nos ayude como un amuleto. Creemos que a veces llevar algo colgado o algo en la muñeca nos puede ayudar. Pero Dios no se mueve. A veces acudimos a Dios ya cuando es tarde. Ya cuando el resultado es difícil de cambiar, ahí nos acordamos de Dios. Y en esas condiciones a veces nos enojamos con Dios. 1 Samuel 4 nos dice que el arca es robada por los filisteos. Y después dice que es robada, los filisteos lo llevan. En 1 Samuel 5, yo te invito a que después vos lo leas, en 1 Samuel 5 dice que los filisteos agarran el arca y lo llevan a su templo, a sus dioses, y lo ponen junto a sus dioses, uno más. Ponen el arca dentro de sus templos con otros dioses y dice que empiezan a suceder cosas. Los dioses empiezan a caer, se quebraban las estatuas. Empezaron a suceder cosas porque mezclaron a este Dios santo con otros dioses. Es más, en la primera ciudad que es llevada, dice que deciden sacarla porque la gente empieza a enfermarse. Le empiezan a suceder cosas a esta ciudad. Lo llevan a otra ciudad y también resulta que el arca donde la llevaban le decían, ¿por qué lo traen? Esto es muy santo, es de los israelitas. Nos va a pasar lo mismo que le hicieron a los egipcios. Entonces dice que en la segunda ciudad también la tienen un tiempo y la gente empezó a tener tumores, empezó a sufrir mucho. Y es llevada a una tercera ciudad. Ahora, querían mezclar lo pagano con lo santo, con lo puro. Querían convivir con algo que estaba más allá de sus capacidades. En el primer lugar que lo llevaron lo pusieron frente a otros dioses, a otros ídolos. Y esos ídolos empezaron a caerse, a quebrar sus figuras. A veces pasa que queremos la presencia de Dios, pero queremos que la presencia de Dios comparte el lugar santo con otras cosas. Queremos que Dios nos bendiga junto con otros donde también confía mi corazón, donde pongo mi esperanza. A veces pretendemos eso. Pretendemos tener a Dios y poner nuestra esperanza también en otras cosas. ¿Y sabes qué? No puede ser así. Dios no puede compartir el primer lugar de nuestras vidas con nadie. Ahora, dice que los filisteos decidieron devolver el arca, porque a ellos esto que tendría que haber sido de bendición le estaba siendo de tropiezo. Porque dice que el dolor, el clamor de tanta enfermedad subía al cielo y se escuchaba. A veces creer que las cosas de Dios o la presencia de Dios puede convivir con cosas todavía en mi vida que tienen que ver con mi pasado y ahí están. La Biblia dice que la piedra que los constructores desecharon para algunos va a servir de edificación, para otros va a ser de tropiezo. Eso es lo que produce la presencia de Dios.
Y ahí en el capítulo 6 los filisteos dicen, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer porque esto... Y deciden devolver el arca porque era demasiado. ¿Sabes que estos filisteos que eran enemigos del pueblo de Dios supieron reconocer que el Dios de Israel era el Dios verdadero? No lo podían manejar. ¿Sabes que cuando yo y vos confiamos en la presencia de Dios, hasta nuestros enemigos se dan cuenta que hay algo distinto? Si nosotros tenemos centrado a Dios como centro de nuestra vida, hasta las personas que nos desean el mal se dan cuenta que hay algo distinto. Se dan cuenta que el Dios que decimos y cómo actuamos, actúa a nuestro favor. Los filisteos deciden devolver el arca porque era demasiado mal le estaba produciendo. Entonces, dice que hacen ahí en 1 Samuel 6, dice que deciden hacer en una carreta, ponen el arca, lo llenan de ídolos y buscan 2 bueyes, 2 vacas. Lo ponen, esos animales nunca le habían puesto un yugo, nunca lo habían puesto en carretas, nunca habían tirado una carreta y eran vacas que tenían crías. Entonces ponen en la carreta y dicen estos filisteos, si las vacas van y esconden sus crías, si las vacas van hacia sus crías, quiere decir que esto que nos está viniendo no es por culpa del Dios de Israel. Ahora, si las vacas van hacia Israel, hacia la nación de Israel, quiere decir que está volviendo al lugar de donde nunca debe haber salido. Cargan el arca sobre la carreta y estos animales van hacia Israel. Mira, 1 Samuel 7 dice, los habitantes de Kiriat Jearim pusieron el cofre del pacto en la casa de un hombre llamado Abinadab, la cual estaba sobre la colina. También consagraron a su hijo Eleazar para que cuide el cofre. El cofre estuvo en Kiriat Jearim 20 años y toda la gente de Israel lloraba y buscaba a Dios. Esa carreta fue hacia la nación de Israel y en el primer poblado se paró. Ya cuando estaba en la nación de Israel se paró y al principio descargaron la carreta, el arca sobre una colina y dice que todos los que querían mirar adentro se morían. Los filisteos entendieron que el arca era algo serio. Los filisteos entendían, pueblo enemigo pagano al lado de la nación de Israel, entendían que eso era algo santo. Era algo distinto a los demás, distinto a lo que ellos tenían. Ahora, llega la nación de Israel y el arca, ahí termina en la casa de Abinadab. Dice que en esta casa tuvo 20 años el arca. Sí, designaron a un hijo suyo para que la cuidaron. 20 años, así llega el arca a la casa de este hombre, de este buen hombre. 20 años en su casa, teniendo aquello que era lo más preciado, que era la presencia de Dios, y solamente se limitaron a cuidarla, a resguardarla. 20 años después, el rey David se acuerda del arca y decide traerla. Cuando están todos reunidos, dice que el arca, volvemos a 1 de Crónicas 13, del capítulo 13 al 14. Del 8 al 12 dice la historia. David, volvemos en el tiempo. Y cuando David dice que prepara 2 bueyes, una carreta y pone el arca en ese lugar para traerla a la ciudad de David. Porque David sí entendía que era importante eso. David recordó y decía, si Dios nos ha bendecido, a pesar de que nos hemos olvidado del arca, es necesario que la traigamos. Y el versículo 8 dice, David y todos los israelitas iban danzando con todas sus fuerzas y cantando muy alegres delante de Dios al son de la música de guitarras, arpas, panderos, platillos y trompetas. Cuando llegaron a un lugar donde se limpiaba el trigo que pertenecía a Kidón, los bueyes que jalaban la carreta se tropezaron. Entonces Usa sostuvo el cofre para que no se cayera,
Pero a Dios no le gustó que él tocara el cofre y allí mismo le quitó la vida, partiéndolo en dos. David se enojó mucho porque Dios le había quitado la vida a Usa y por eso llamó a ese lugar Pérez Usa. Pero luego sintió miedo y dijo, es mejor que no me lleve el cofre de Dios. Vamos a graficarlo, vamos a ver, usar nuestra mente. David pone el arca sobre una carreta, 2 bueyes la tiran y en un momento esos bueyes tropiezan, el arca se va a caer y una persona decide agarrarla con su mano para que no se caiga. Dice que a Dios eso no le gustó y lo partió en dos. Bravo esto, ¿eh? Difícil. Y David, como Usa era una persona allegada y cercana a él, David se enojó mucho con Dios. David dijo, ¿cómo puede ser que encima que me acuerdo y lo estoy trayendo, le haga eso a un amigo mío, a una persona cercana? O sea, no lo entiendo. Se enoja contra Dios. Pero a ese enojo también tiene miedo. Dice, esto va en serio. Esto no es para traerlo así nomás. Y decide dejarlo. Ahora, acá sucede algo que David no lo tenía planificado. La muerte de un ser querido. Queriendo hacer el bien, fallece alguien muy cercano. David se enoja y tiene miedo. ¿Sabes cuánta gente hoy se encuentra enojada con Dios? ¿Sabes cuánta gente hoy se encuentra con miedo también? Ha servido, ha conocido, ha estado en las cosas de Dios, pero hoy se encuentra en un estado enojado, siguiendo a Dios o no siguiendo a Dios. Hay gente que no entiende por qué le pasó eso, por qué le sucedió eso. Ahora, ¿sabe por qué sucedió eso y la muerte de esta pobre persona Usa, que tuvo una buena intención? Porque para mover el arca había que cumplir con cierto ritual. Para mover el arca no debía hacerlo cualquier persona, bajo cualquier condición. Dios tenía un pueblo elegido, que eran los levitas, los sacerdotes. Ellos eran los que debían encargarse de todo eso. Y aquí David, con toda la buena intención, y este hombre Usa también con toda la buena intención, pero no eran las personas correctas. A veces nosotros queremos el favor de Dios, pero no queremos... Queremos el favor de Dios, pero no queremos seguir sus consejos. No queremos seguir lo que Él nos dice en su palabra. Tratamos de amoldar a Dios a lo que me conviene. Trato de amoldar a Dios con lo que tengo. Como así, bueno, así vivo mi fe. Y Dios en un punto dice, no puedo. Hasta acá te puedo acompañar. Tratamos de amoldar y seguir queriendo servir a Dios, pero aún no dispuesto a renunciar a cosas de nuestro corazón. Y Dios nos bendice y nos acompaña, pero llega un momento que dice, hasta acá. Y cuando Dios nos dice hasta acá, a veces nos enojamos, porque creemos que Dios es un Dios injusto, pero aún seguimos sosteniendo en nuestra vida ciertos sentimientos, ciertas actitudes que no estamos dispuestos a renunciar, porque estamos buscando venganza o estamos buscando un montón de cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Ahora, David se enoja y tiene miedo. Y continúa 1 Corintios 13, y para ir cerrando la historia. Y David no se atrevió a llevar el cofre de Dios a Jerusalén, así que lo dejó en la casa de Obed-Edom, que vivía en Gat. El cofre de Dios se quedó allí 3 meses, y durante ese tiempo Dios bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que él tenía. En 3 meses el arca llegó a la casa de Obed-Edom y en 3 meses eso que era para algunos le había sido de maldición, que para otros durante 20 años nada había producido, en 3 meses la casa de Obed-Edom fue bendecida. Toda su familia y todo lo que él tenía. Obed-Edom tenía un corazón tan dispuesto para las cosas de Dios que cuando la presencia de Dios llegó, el arca que representaba la presencia de Dios llegó, en 3 meses hizo lo que todavía él no había podido lograr con toda su familia: bendición y prosperidad.
Es lo que produce la presencia de Dios. ¿Sabes qué? La presencia de Dios, el arca de Dios, en este tiempo representa la persona de Cristo. La persona de Cristo en nuestra vida cumple la función del arca. Y ante esa presencia, ante la persona de Cristo que representa la presencia de Dios, nosotros podemos tener diferentes actitudes. Primero, como en la casa de Abinadab, que esté durante muchos años, pero nada produce. Simplemente soy una persona religiosa, simplemente soy una persona que cumple, simplemente soy una persona que digo ser cristiana, digo conocer a Dios, pero de mis labios para afuera, con los hechos demuestro otras cosas. La presencia de Dios puede ser eso en mi vida. Que simplemente esté, la cuido, la mantengo, la limpio, vengo y cumplo y nada más. Lo segundo, puedes estar siendo olvidada. Saúl olvidó lo principal de su reino, que era traer el arca. Me puedo olvidar. Sí, yo en una época conocí de Dios, yo en una época serví a Dios. Sí, en un momento me acerqué a las cosas de Dios, pero hoy estoy lejos, me olvido. O el otro extremo. Cuando tengo alguna circunstancia difícil, ahí me acuerdo de Dios y lo traigo y quiero ponerlo adelante como un amuleto de suerte. Pero ya a veces es tarde. Las decisiones que hemos tomado ya es tarde. Y ahí ponemos a Dios y rezamos, oramos y vemos que Dios no actúa. ¿Pero por qué? Porque a veces es tarde. A veces puedo tener la mejor intención. A veces puedo querer caminar en las cosas de Dios, pero parece que Dios estuviera en contra mía. ¿Sabes por qué? Porque no hemos hecho los ajustes necesarios todavía. No hemos dispuesto nuestro corazón para que pueda cambiar y ser transformado. Queremos, como se dice, por un lado cumplir con Dios y por otro con el diablo. Quiero la bendición de Dios, pretendo hacer las cosas bien, pero mi interior no decide cambiar. Y veo que Dios va en otra sintonía con la que yo estoy queriendo. Y ahí lo veo y a veces me enojo con Dios. O lo tercero, o lo último, perdón. Cuando la presencia de Dios llega a mi casa. Y en poco tiempo, en la vida de Abinadab se fue 3 meses. En poco tiempo la presencia de Dios produce cambio, produce transformaciones, como nunca antes lo he visto en mi vida y en mi familia. La clave está un corazón dispuesto y saber que cuando la presencia de Dios está en mi casa, está en mi vida, cambios se producen. Cambios verdaderos, cambios reales. Mi vida ya no es la misma. El ambiente que se vive en mi familia ya no es lo mismo porque algo distinto llegó. A la casa de Obed-Edom llegó de rebote. No es que él dijo, miren si quieren, llegó de rebote porque a otro le había ido mal, decidieron dejarle la casa de él. No sé cómo llegó Dios o cómo llegó la persona de Cristo a tu familia. A veces nos llegó de rebote. Lo importante es que nos demos cuenta que cuando Dios llega a nuestra vida, Dios llega a nuestra familia, todo cambia. ¿Quieren que vamos terminando, chicos? Todo cambia. La persona de Cristo tiene que producir cambios en mi vida, en tu familia, en mi familia. No podemos desaprovechar la presencia de Dios en nuestra vida. Así que yo te invito a que si has tenido algún contacto con la persona de Cristo, o si hoy está en tu vida, pero lo tenés olvidado, empieces a activar. Y lo que todavía no se han producido cambios, lleva la presencia de Dios a ese lugar. Si hay áreas en tu vida, si hay áreas en mi vida que todavía no se han producido cambios, así que la presencia de Dios entre. Si hay cosas en tu familia, si hay cosas en mi familia que no están bien, así que la presencia de Dios venga. Y te puedo asegurar que las cosas
van a cambiar. Todo lo que has intentado, todo lo que has luchado, va a cambiar. Y la presencia de Dios va a producir eso que todavía por muchos años no hemos logrado. Quiero terminar en esta palabra, en esta mañana, con esta palabra. Que la presencia de Dios, que Cristo pueda transformar nuestros hogares. Y de acá a un tiempo pueda dar testimonio. Puedas animarte a decir: deseo que la presencia de Dios venga a mi casa y a mi familia, venga a mi vida. Y empiece a afectar los cambios que sean necesarios. Quiero terminar orando y pidiéndole a Dios que lo pueda producir. Señor, en esta mañana queremos pedirte que esta palabra pueda ministrar a nuestro corazón. Y pedirte, Señor, que esa presencia que para el pueblo traía tanta bendición, también lo sea para nuestras vidas. Señor, perdón si te hemos tenido olvidado. Perdón si te hemos tenido, Señor, olvidado en un rincón, sin darte el lugar necesario. Perdón si te hemos, Señor, usado como último recurso. Y hasta perdón, Señor, si hoy nos encontramos enojados contigo. Y queremos que hoy, Señor, la presencia, tu presencia, venga a nuestra familia, a nuestra vida, a mi vida, y pueda producir el cambio que estamos necesitando, que estamos anhelando. Señor, pedimos que esa presencia transforme nuestra vida y nuestro corazón, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Escuché una frase que dice: es difícil encontrarse con la presencia de Dios. En el original esta frase dice: es difícil encontrarse con la presencia de Dios y no salir herido, y no salir tocado, y no salir con algo, con una marca. Mira, la presencia de Dios algo tiene que producir en nuestra vida. La presencia de Dios algo tiene que transformar en nuestra vida. Es muy difícil que si hemos tenido un encuentro con la presencia de Dios, en algo no los haya cambiado, en algo no nos haya transformado. Si hace mucho que estás en los caminos de Dios, pero todavía seguimos teniendo reacciones como fueron siempre, es porque la presencia de Dios no ha tocado, no ha impactado esa vida, esa área. Y yo te animo a que la presencia de Dios pueda tocarte, porque la presencia de Dios deja marcas en nuestra vida. Que Dios te bendiga.